ictus o con diagnóstico de ictus en la emergencia. Eh, lo que continúa en esta exposición viene a ser el tratamiento en emergencia del paciente con ictus, en este caso en el ictus isquémico. Si bien estamos siguiendo ese orden, no significa que es el orden con el que se hacen las cosas. Como hemos visto, la valoración emergente viene a ser eh, paralela a las medidas, a iniciar las medidas de estabilización y las medidas específicas que se hacen en emergencia en un paciente con ictus isquémico. Y así tenemos que, al igual que el diagnóstico emergente tiene unos objetivos, el tratamiento en emergencia también tiene unos objetivos. El objetivo principal, que es ni bien llega el paciente, es estabilizarlo al paciente si es que no está estable. Segundo, revertir los efectos agudos del ictus. Ya después viene algo menos rápido, vamos a poner así para hacer, que es prevenir o tratar las complicaciones. Y por último, prevenir las recurrencias tempranas, es decir, evitar que en forma temprana nuevamente haya un evento vascular isquémico. Entonces vamos a iniciar las medidas, en primer lugar con las medidas de estabilización. Estas incluyen el ABC de todo lo que es resucitación en un paciente, que es vía aérea, respiración y circulación. Después tenemos optimizar el medio interno o procurar la homeostasis en el paciente. Dentro de ellas, que viene a ser parte de la homeostasis, viene a ser el control de la presión arterial y después tenemos el control de la presión intracraneana, es decir, tratar la hipertensión endocraneana si es que identificamos desde el punto de vista clínico y o imagenológico de que el paciente tiene este problema. Estabilizar al paciente. Vía aérea, mantener patencia de las vías aéreas, intubación del paciente si fuera necesario, si no hay, no podemos de otra manera, y darle oxigenoterapia si la presión arterial de oxígeno es menor de 90 milímetros de mercurio o si la saturación está en menos del 96%. Debemos de tener en cuenta de que la saturación que nosotros medimos en el dedo en un paciente no guarda una relación similar con la saturación o la oxigenación a nivel cerebral en estos casos de eh, la presencia de un ictus, ya que el ictus lo que hace es alterar la regulación, la autorregulación cerebral en el paciente, que vamos a verlo más adelante, y eso implica también no solamente la caída de la presión de perfusión del paciente, sino una consecuencia de esta que viene a ser la falta de oxigenación. Entonces, no porque la saturación de oxígeno que medimos eh, periféricamente en el dedo del paciente refleja la saturación o la cantidad de oxígeno que está recibiendo en ese momento el cerebro. Apoyo ventilatorio si fuera necesario mediante ventilación mecánica. Eso es la B de breath en inglés, respiración, la B del ABC. Y tenemos en C, en circulation o circulación, la C de nuestro ABC de resucitación o de estabilización, en este caso el paciente. Y en esto tenemos que ver dos cosas. Lo más frecuente es que el paciente llegue a unos valores de presión catalogados como hipertensión arterial. ¿Ok? Antes de dar un tratamiento farmacológico agresivo, ya,
Pensar siempre si esta hipertensión es compensatoria al aumento de la presión intracraneana. Es decir, eh, el paciente está haciendo maniobras de Valsalva sin querer, involuntariamente, y esto aumenta la presión intracraneana. Al aumentar la presión intracraneana, que ya de por sí está elevada muchas veces en el paciente con ictus isquémico, eh, para que la perfusión cerebral continúe, lo que hace nuestro organismo en forma compensatoria es subir la presión arterial. Entonces, con la subida de la presión arterial, muchas veces el paciente está tratando de mantener la irrigación del cerebro, en el cual la presión intracraneana ya está elevada. Y si esto se eleva más por maniobras de Valsalva, entonces vamos a tener que la presión también va a tender a elevar en forma compensatoria. Entonces, tener cuidado en la agresividad con la que se hace el tratamiento del paciente, la invasión del paciente. Pongo un catéter venoso central, pongo una sonda Foley, pongo una sonda nasogástrica, vía por un lado, una vía por el otro lado, todo eso en un paciente que no puede hablar, pero se da cuenta de su situación, porque se da cuenta de que está en una situación crítica, no puede hablar, no puede mover una parte de su cuerpo, entonces está con un estrés tremendo, una descarga de catecolaminas que aumenta la presión arterial y estos procedimientos que he mencionado pueden también subir la presión intracraneana y por ende llevar a que suba la presión arterial. Entonces, siempre pensar en eso, tratar de no, de que nuestra actitud terapéutica no le suba la presión intracraneana y que esto no lleve a un aumento de la presión arterial. Ahora, como esta es una compensación, la subida de la presión arterial es una compensación que hace el organismo ante la falta de autorregulación y el aumento de la presión intracraneana, entonces no querramos llevar o tratar la hipertensión arterial como, como si fuera un paciente que no está pasando por un proceso agudo. Por eso es una hipertensión permisible en los pacientes con ictus. Así tenemos que, si se trata si la presión arterial sistólica es mayor de 220 o la presión arterial diastólica es mayor de 120, por lo menos en 2 lecturas a intervalos de 15 minutos. Es necesario usar medicamentos que puedan ser fácilmente titulables, que su vida media sea corta, de tal manera de que nosotros podamos ir cambiando la dosis de acuerdo a la respuesta. No usar en lo posible medicamentos que tengan una vida media larga, de tal manera que una vez que le damos al paciente, sigue actuando a pesar de que puede haber bajado bruscamente la presión arterial. Dentro de estos, el labetalol, el nitroprusiato de sodio, que hace tiempo no veo que llegue, y lo que se utiliza es la nitroglicerina, o el enalaprilato, que es una forma endovenosa del enalapril. Ahora, ¿hasta cuánto llegar con la presión arterial, con el tratamiento de la presión arterial? No es llegar a los valores, entre comillas, normales, sino, como vuelvo a repetir, hay una hipertensión permisible en el paciente. El objetivo de tratamiento está en una presión arterial media entre 110 a 130, o podemos decir que una presión arterial sistólica menor de 185 ya debemos estarnos tranquilos, y la presión arterial diastólica menor de 110. Es decir, si un paciente tiene
una presión menor de 185, una presión sistólica, una presión diastólica menor de 110, debemos de pensar si es que vamos a dar tratamiento o no, ¿ok? Y este esquema, creo, tiene muchos años en el cual vemos lo que sucede en el paciente y está relacionado con la autorregulación cerebral. Les doy una pequeña explicación. En este eje vertical tenemos el flujo sanguíneo cerebral, dado en mililitros por 100 gramos por minuto. Obviamente esto es importantísimo para el cerebro para poder mantener su vitalidad y su funcionamiento. Aproximadamente está más que todo en el área cortical a 50 mililitros por 100 gramos por minuto. Esto es lo ideal. Si el flujo sanguíneo cerebral comienza a disminuir, ya comienzan a haber alteraciones a nivel de las neuronas. Existe un umbral isquémico que está aproximadamente en 25, 23 mililitros por 100 gramos por minuto. Después vienen las alteraciones electroencefalográficas, que vienen a ser un aplanamiento y la aparición de ondas lentas, una falla eléctrica, la falla de bomba de potasio, aquí ya van muriendo las neuronas y la muerte celular. Entonces, eh, el flujo sanguíneo cerebral es importantísimo que se mantenga en valores que no dañen a la neurona. Y el cerebro tiene un mecanismo por el cual va a ir cambiando por sí mismo los diámetros de sus arterias para mantener una presión arterial estable, un flujo sanguíneo cerebral estable a pesar de haber variaciones importantes de la presión arterial. Aquí en el eje horizontal tenemos la presión de perfusión cerebral. Y esa presión de perfusión cerebral sigue la misma línea de la presión arterial. Es decir, la presión de perfusión cerebral ya, está relacionado directamente con la presión arterial media del paciente. Y esto lo podemos ver en esta fórmula. La presión de perfusión cerebral, que es esto que está acá arriba, la presión está dado por la presión arterial media menos la presión intracraniana sobre la resistencia vascular. Y la resistencia vascular está dado por el diámetro vascular. ¿Ok? Entonces, eh, como ven, la presión de perfusión cerebral está directamente relacionada con la presión arterial media menos la presión intracraniana. Es decir, si la presión intracraniana sube, ya, acá hay una diferencia menor, por lo tanto la presión de perfusión cerebral disminuye. Al aumentar la presión intracraniana y mantener la presión arterial media sin cambios, eso hace que la presión de perfusión cerebral disminuya. ¿Y qué es lo que hace el paciente? Sube su presión arterial para que nuevamente vuelva a valores adecuados la presión de perfusión cerebral. Y esto está relacionado con la resistencia vascular. ¿Ok? Si yo tengo una mayor resistencia vascular, la presión de perfusión cerebral disminuye. Si yo disminuye la resistencia vascular, podemos aumentar la presión de perfusión cerebral. Entonces, la autorregulación cerebral es el mecanismo por el cual en
en un amplio rango de valores de presión de perfusión cerebral o de presión arterial, mantiene el flujo sanguíneo cerebral en forma estable en los valores adecuados. Por ejemplo, acá vamos a ponerlo que la presión arterial media esté en 50, vamos a ponerlo así, ya. Entonces, aún así, con unos valores bajos, el mecanismo de autorregulación cerebral mantiene el flujo sanguíneo cerebral en valores adecuados. Pasado o por debajo de esos límites de presión arterial media, ya no es capaz el mecanismo de autorregulación de mantener la presión de perfusión y comienza a caer hasta valores que van a llevar a la muerte de las neuronas. Algo similar sucede en el extremo derecho. Estamos en la línea azul, que es en los pacientes normotensos, en los cuales los valores, hay un límite de valor superior en el cual aún así se mantiene el flujo sanguíneo cerebral. Más allá de ese valor, no es un valor exacto, pero se trata de conocer que existe un valor superior, posterior al cual eh, ya no va a haber autorregulación cerebral y comienza a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Pero este aumento no es de que mejore la, eh, a las neuronas. Este flujo sanguíneo cerebral incrementado a ciertos valores, lo que hace es que evita el intercambio gaseoso, ya no se lleva igual, y también la eliminación de desechos. Entonces, le es perjudicial para las neuronas tener un flujo sanguíneo cerebral elevado más allá de los valores que debe de mantenerse, que es el de 50, como había mencionado. Ese es el mecanismo de autorregulación cerebral. Pero hay que tener en cuenta que los pacientes hipertensos, por su misma hipertensión, que tienden a llevar los valores de su presión arterial más hacia la derecha, también su autorregulación cerebral corre a la derecha. Es decir, esos pacientes mantienen un flujo sanguíneo cerebral adecuado en valores más altos que el paciente normotenso. Sin embargo, acá viene la mala noticia. Como se corre a la derecha, esta figura de la autorregulación cerebral, el paciente hipertenso comienza a ver caída del flujo sanguíneo cerebral con valores más elevados o más altos o menos bajos, podríamos decirlo así, que en el paciente normotenso. En conclusión, el paciente con hipertensión arterial, el flujo sanguíneo cerebral cae con valores menos bajos que en el paciente normotenso. Eso es en un paciente que no tiene patología cerebral, es como funciona. Sin embargo, en la zona core, penumbra, y en la zona oligémica principalmente, en la zona isquémica, vamos a ponerlo así, sea el core, la zona de penumbra o la zona oligémica, lo que sucede es que allí, principalmente allí, aunque también se refleja en todo el cerebro, ya falla la autorregulación cerebral. Y eso está representado en este esquema por la línea roja. Esa línea roja como ustedes puedan darse cuenta, ya no hay una meseta en la cual con
presiones arteriales de diferentes niveles, se mantiene el flujo sanguíneo cerebral, sino que al perderse este mecanismo de autorregulación, el flujo sanguíneo cerebral se vuelve dependiente de la presión arterial, de la presión de perfusión, que depende asimismo de la presión arterial. Entonces, ya no tenemos un rango de presiones arteriales en los cuales su flujo sanguíneo cerebral del paciente se mantiene adecuado, sino que si cae la presión arterial un poco, ya va cayendo el flujo sanguíneo cerebral. Si está más elevado, va a llegar al problema de el, entre comillas, lavado de los nutrientes y la falta de intercambio de los o el recojo, vamos a ponerlo con ese término, de los desechos neuronales. En conclusión, la falla de la autorregulación cerebral que sucede en el ictus isquémico, lo que hace es que el flujo sanguíneo cerebral se vuelva dependiente de la presión arterial. Entonces, el paciente viene con una hipertensión que hay que tratarla en ciertos valores, ¿ya? Pero no debemos tratar de llevar a valores normales de la presión arterial porque esto ya lleva a una disminución de flujo sanguíneo cerebral. Hay que mantener entre comillas, hipertensión permisible que está relacionado con esta falla de la autorregulación cerebral. Entonces, por otra parte, les había mencionado que sube la presión intracraneana y esto también disminuye la presión de perfusión cerebral. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Esa es la razón ya, fisiopatológica de por qué no debemos hacer un tratamiento de la presión arterial en valores de hipertensión permisible. Ya. ¿Para qué? Para que no sufra el flujo sanguíneo cerebral, ya que hay una falla de autorregulación y un aumento de la presión intracraneana por la lesión que tiene el paciente. ¿Ok? Y por otra parte, también nos explica y nos da el fundamento de por qué no debemos de llegar a valores, entre comillas, normales, porque el paciente ya tiene una presión intracraneana elevada por la patología que tiene y trata de subir la presión arterial media para mantener su flujo sanguíneo cerebral. Bueno, entonces, ese es el tratamiento de la hipertensión arterial, que es la forma como mayormente llega el paciente a la emergencia. El, eh, la hipotensión arterial, que también daña al paciente, por lo que hemos visto en el gráfico anterior, ya disminuye críticamente la perfusión cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, también es necesario tratarla. No es frecuente que vengan con hipotensión arterial, que es lo que empeora la perfusión cerebral, como ya hemos visto. Está asociado a deshidratación, usualmente en pacientes que llegan con más de 24 horas de evolución. Porque lo tienen en su casa, le están sobando el brazo y la pierna que están con disminución de la fuerza muscular, le quieren dar una sopita, un caldito para que pueda mejorar, pero como el paciente tiene problemas para pasar los alimentos, se atora y no come, y tampoco toma líquido. Entonces el paciente disminuye su ingesta de líquidos y esto lo lleva a deshidratación y la deshidratación a hipotensión arterial. Otra de las causas de la hipotensión arterial es que haya un infarto miocárdico concomitante o en el mismo momento que sucede con una cierta frecuencia en la presencia de un infarto miocárdico junto con un evento también de ictus isquémico. Entonces,
la toma del electrocardiograma que hemos hecho en forma emergente nos puede decir si es que este infarto miocárdico está presente y nos puede explicar la hipotensión del paciente. Y el otro también que se ve mayormente en pacientes que tienen más de 24 horas usualmente que han comenzado su cuadro con trastorno de sensorio, es la sepsis que nos lleva a hipotensión arterial, y esta sepsis mayormente es de origen respiratorio. El paciente con trastorno sensorio se puede atragantar con su misma saliva y producir una neumonía aspirativa. O a ese paciente que le trataron de dar su caldito, su sopito, de alimentarlo, que tenía problemas de disfagia, se atora y parte de los alimentos tienden a ingresar al sistema o al aparato bronquial y producirse una neumonía aspirativa, y esto llevará a sepsis al paciente. Eso es algo que también debemos de tener en cuenta con respecto a la hipotensión arterial. Pero también puede ser muchas veces iatrogénico. Es decir, eh, el paciente está en su casa, le sucede el evento vascular, el ictus, y llaman a un personal de salud, de mira presión, dice, uy, está muy elevada, no sabiendo lo que hemos visto un poco antes sobre lo que es la perfusión cerebral, y le comienzan a dar pastillas para la presión, para controlarle esa presión, porque esa presión es la que está afectando al paciente según su criterio, que no es correcto. Entonces, le comienzan a dar una y otra medicación, y esto lleva a que el paciente pueda caer rápidamente su presión arterial, llevándolo a una hipotensión arterial. O si nosotros en el hospital nosotros también tenemos el mismo pensamiento erróneo de decir, uy, tenemos que controlar la presión, tengo que bajarle rápido porque le va a hacer daño, y no hemos tomado en cuenta lo que se debe hacer en el paciente con hipertensión arterial en un ictus isquémico. Entonces comienzan a bombardearlo de medicación para bajar la presión. Le ponen hidroclorotiazida, el clásico darle, antes era el nifedipino, ahora lo que dan es el captopril sublingual, ya, supuestamente para controlar rápidamente la presión. Y eso no es una conducta muy racional, que digamos, y lo que debemos hacer es seguir las pautas que les he mencionado anteriormente. El manejo es el habitual para la causa, y idealmente no dar soluciones con agua libre, es decir, no con dextrosa sola, no con dextrosa y un hipersodio o un cloruro de sodio del 20%, sino tratar de que sea una solución que tenga la osmolaridad similar a la del plasma, que se consigue con cloruro de sodio al 9 por mil o al 0,9%, como quieran ustedes llamarlo, o si voy a utilizar dextrosa, que vamos a ver más adelante si es que es eh, permitido uso de dextrosa, usarlo con 2 ampollas de cloruro de sodio del 20%, que nos va a asemejar bastante lo que es la osmolaridad del plasma. El tratamiento de la hipertensión endocraniana. Primero, tenemos que saber si el paciente tiene hipertensión endocraniana. No es de que todo paciente con ictus desarrolle una hipertensión endocraniana que requiera tratamiento. Es obviamente un problema que ocurre bastante temprano, y es más temprano y más severo en los infartos extensos. Cuando más
grande es el infarto, más probabilidad de hipertensión endocraniana que deba tratarse. ¿Cuáles son esos signos que nos hacen pensar que el paciente tiene hipertensión endocraniana? Que comienza a disminuir su nivel de conciencia, ausencia de pulso venoso en la evaluación del fondo de ojo y los signos de herniación cerebral, pues la lesión del tercer par craneal o la falla ventilatoria. También la cefalea asociada a náuseas y vómitos también nos indican que puede haber un aumento de la presión intracraneana que requiera tratamiento. Como tenemos un cuadro clínico y también ya tenemos la imagen, en este caso una tomografía sin contraste, con esos dos elementos podemos valorar si tiene hipertensión endocraniana y si esta aparente hipertensión endocraniana requiere tratamiento. Dependiendo del grado de hipertensión que nosotros estemos sospechando, es el tratamiento que vamos a dar. Pero debemos de comenzar con medidas generales. La presión intracraniana sube por las maniobras de Valsalva, entonces tenemos que tratar de evitar que el paciente haga maniobras de Valsalva. ¿Ok? Ya le he dicho esto de los catéteres, de las sondas, eh, usarlo racionalmente, no es de que a todo el mundo le tengo que poner sonda Foley, que a todo el mundo le tengo que poner sonda nasogástrica, que a todo paciente le tengo que poner un catéter venoso central. La cabecera a 10 a 30 grados, esto es relativo, hay estudios que dicen que esto no, en realidad no mejora mucho lo que es la presión intracraniana, minimizar los estímulos que aumentan la presión intracraniana, que es lo que he mencionado, evitar administrar agua libre porque esto aumenta el edema cerebral y la restricción relativa de fluido, lo que hace que baje un poco la presión arterial y también baje la presión intracraneal. Lo que mayormente usamos es el manitol, un diurético osmótico que tiene, la dosificación es un bolo de inicio de 1 gramo por kilo de peso corporal, pasado en bolo en 5 a 30 minutos. Luego 0,25 a 0,5 gramos por kilo de peso corporal, que puede dar cada 2 a máximo cada 6 horas, porque es el tiempo máximo con el cual actúa el mannitol. Como ven, es un diurético osmótico, lo que hace es jalar el agua fuera de el tejido, incluyendo de las neuronas, y deshidrata el cerebro. Al deshidratarlo, disminuye su volumen, al disminuir el volumen de la masa cerebral, disminuye la presión intracraneana. Ya. Pero su efecto máximo es hasta 6 horas y entonces yo no puedo usarlo cada 8 horas porque entre las 6 y las 8 horas dejó de actuar el manitol y el agua comienza a regresar al tejido cerebral, es decir, comienza a hincharse, dematizarse el cerebro. Entonces vamos a estar en un proceso de disminución de su volumen por deshidratación por el diurético osmótico y entre la sexta y octava hora nuevamente se vuelve a edematizar el cerebro. Y si vamos a estar jugando de esa manera, más es el daño que podemos hacer. Entonces el intervalo de los bolos de manitol no debe ser mayor de 6 horas. Ojo porque muchas veces dicen, voy a retirar el manitol, bajan los gramos por kilo de peso, pero también le ponen cada 8 horas, cada 12 horas, y eso no tiene sentido. El objetivo es mantener una osmolaridad sérica entre 300 y 320 milosmoles, pero que podemos, si no tenemos una forma de medir la osmolaridad directamente, podemos calcularla con los electrolitos séricos.
Debemos de monitorizar los electrolitos y la función renal, porque estamos deshidratando al paciente y esto puede afectar a un paciente que ya tiene un problema renal. Los electrolitos, principalmente el sodio, como vamos a ver, que es el principal electrolito relacionado con la osmolaridad sérica, puede incrementarse hasta ciertos valores que nos están indicando de que sí, estamos deshidratando y por lo tanto está haciendo efecto el manitol. Obviamente, como es un proceso de deshidratación tisular, tenemos que hacer un balance hídrico cada 6 horas y el objetivo es que el balance sea negativo hasta, permisiblemente, hasta menos 600 centímetros. No quiere decir que a todos debemos de llevarlo a ese nivel. El control que tenemos que hacer es con los electrolitos, principalmente el sodio, que nos permite valorar el grado de deshidratación que se está logrando con el uso del manitol. Es permisible, como vuelvo a repetir, el cierto grado de hipernatremia, que es la forma como nosotros evaluamos la actuación del manitol. Y algo importante, si yo veo una hipernatremia que es permisible en el paciente, ya, por ejemplo, llevamos a valores de 145, por ejemplo, de 140 y 145 es más o menos lo permisible. Ya. Y ustedes ven, tiene 145 de sodio, y dicen, no, está con hipernatremia, y yo sé que la hipernatremia debo tratarla con agua libre, y guácate, le pongo agua libre, lo que estoy haciendo es todo lo contrario a lo que hacía el manitol, es decir, estoy borrando el efecto terapéutico a la presión intracraneana que hace el manitol. Entonces, no debe ser corregido, si es permisible hasta 145, eh, 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 no debe ser corregido con agua libre. Y siempre dentro de nuestras indicaciones debemos ver si es que estamos dando agua libre. Optimizar el medio interno. Primero, la nutrición no debemos de descuidarla, ¿ya? El paciente necesita nutrirse y no solamente un suerito le va a nutrir, necesita nutrición adecuada y como está en un proceso agudo de estrés orgánico, aumenta su requerimiento nutricional, ¿ya? Porque si no cae en catabolismo y eso también empeora nuestro cuadro. Entonces, si el paciente tiene disfagia, debemos de, moderada a severa, si es necesario poner una sonda nasogástrica para poder darle medicaciones que no vienen en otra presentación que no sea vía oral o bien enteral, y también para nutrirlo al paciente lo más pronto posible. El uso de insulina en escala móvil, si nosotros comenzamos, tenemos valores mayores de 150 en la valoración inicial que hemos hecho. Los valores mayores de 150 son neurotóxicos. Eso hay estudios que nos dicen que la hiperglicemia empeora el daño neuronal que se produce por la isquemia. Por lo tanto, no es tan permisible tener una glicemia elevada. Para otras patologías consideran mayor de 180 comenzar con insulina, que puede ser en escala móvil, pero en el paciente con ictus, por esa neurotoxicidad de la hiperglicemia, con valores mayores de 150 ya debemos de tener un paciente con una escala móvil que comience en más de 100, en 150 o más. Ok, también se sabe por estudios ya de mucho tiempo atrás que la temperatura incrementada en el paciente también es neurotóxica. Entonces no debemos de permitir que la temperatura del paciente se eleve más allá de 38 grados
para tratarlo con antipiréticos, que puede ser paracetamol por vía oral o sonda nasogástrica de acuerdo a la presencia de disfagia, o por vía, por sonda nasogástrica, o en todo caso el metamizol, que podemos usarlo por vía parenteral, perdón. El punto en el cual se debe usar es 38, como ven también, al igual como la hiperglicemia, el punto que se utiliza para decir voy a dar un antipirético o no, es medio grado menos que lo que usualmente se utiliza. 38,5 dan tratamiento, en este caso en el ictus es 38 grados. Ya, también podemos utilizar, si es que no tenemos a la mano los medicamentos, medios físicos. Nuevamente, el oxígeno por cánula nasal, no necesariamente el paciente intubado, si la saturación es menor al 98%. Tenga siempre en cuenta que en esa zona de isquemia, la saturación de oxígeno no está reflejada en la saturación que nosotros medimos en forma periférica. Este es un cuadrito en el cual lo usamos para rápidamente valorar la disfagia del paciente. Son tres puntos que debemos de ver. Le tratamos de dar un poquito de agua a beber, si el paciente está consciente, obviamente, y vemos si es que hay goteo bucal del agua, es decir, comienza a caer el agua de la boca, usualmente por un lado de la boca, más del lado parético. Si hay movimiento laringio, nosotros al darle el agua para probar la disfagia, le ponemos la mano en el cartílago tiroideo y vemos si existe el movimiento adecuado ascendente y descendente que se produce en el momento de la deglución. Tos al deglutir. Ya. Si tos al deglutir, trata de pasar el agua y se atora, ¿no? Y el estridor al deglutir. Entonces, son 4 parámetros, usualmente usamos principalmente los 3 primeros, y si consideramos disfagia leve, si no hay goteo es mínimo, si hay movimiento laringio, un poco débil, pero que exista, si es muy poca o no existe tos al deglutir y no hay estridor al deglutir. Si hay cualquiera de ellos, entonces es una disfagia moderada severa y por lo tanto necesita una sonda nasogástrica para proteger también esa vía respiratoria de las neumonías aspirativas. Otras medidas de estabilización. La nutrición adecuada a la actividad metabólica. El paciente está con un incremento de su metabolismo por un estrés agudo, ablandadores de heces, no es una urgencia, pero sí el paciente encamado tiende a disminuir el peristaltismo y hay una disminución del tránsito intestinal, tendencia al estreñimiento y el paciente tiende a pujar y eso aumenta la presión intracraniana y nos puede complicar al paciente. Movilización dentro de la cama. El paciente si no se puede movilizar por su cuenta, no se puede dar vuelta en la cama solo por su cuenta, que es también algo que debemos de valorar, debemos de indicar que haya una movilización dentro de la cama cada 2 horas para evitar las úlceras de presión. Profilaxis de la tromboembolia pulmonar que se puede hacer con heparina de bajo peso molecular insubcutánea, fisioterapia respiratoria y nebulización si fuera necesario en pacientes que están haciendo, por ejemplo, sibilancias. eh, y la inmovilidad, el estar en cama también aumenta la posibilidad de que las secreciones bronquiales se queden allí, no sean eliminadas, entonces hay que hacer una fisioterapia respiratoria. El cuidado de los globos oculares, usualmente en el paciente que está inconsciente, está con los ojos a veces semiabiertos, no parpadea y por lo tanto hay un resecamiento de la conjuntiva y que puede llevar a úlceras corneales. Entonces hay que tener cuidado, hay que proteger los ojos para evitar
gotas que lubriquen el ojo para evitar que haya la aparición de estas úlceras. Hemos estabilizado al paciente, que eso es desde que llegó a la emergencia y sospechamos de ictus, ya está la estabilización del paciente porque ya hemos evaluado a este paciente y después viene rápidamente estas dos cosas, esos dos puntos. El primero que ya lo hemos visto y el que vamos a tocar en este momento son los que tienen más urgencia de hacerse, por eso están en ese orden. ¿Ya? Que es revertir los efectos agudos del ictus. Entonces, ¿cómo podemos revertir los efectos agudos del evento vascular isquémico? Ya. Entonces, ¿por qué se produce la isquemia? Porque hay una obstrucción que se ha producido en un vaso sanguíneo y que esto le quita irrigación a la zona del cerebro correspondiente. Entonces, la idea es desobstruir lo más rápido esta obstrucción que se produjo por el coágulo, un coágulo usualmente, para que nuevamente haya una reperfusión de la zona isquémica y tratar de salvar la zona de penumbra. ¿Ok? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Lo que tenemos nosotros es la trombólisis endovenosa. Y el que está aprobado por la FDA y tenemos en nuestro hospital es el Alteplasa o RTPA. Hay algunos estudios que están dándole una mejor actuación desde el punto de vista de menos complicaciones al otro trombolítico endovenoso que es la Tecneplasa. Se ha visto en los últimos estudios que tiene lo mismo, la misma capacidad de trombolizar, de lisar el trombo, pero con menos riesgo de hemorragia que con la alteplasa. Aunque este Tecneplasa todavía no está aprobado por la FDA. Entonces, esto se debe hacer lo más pronto posible. Ya sabemos por qué. Dos razones. Una es que cuanto más tiempo pasa, tenemos menos penumbra que salvar con la reperfusión y por lo tanto el beneficio va a ser menos por el paciente. Uno. Dos es de que también lo había mencionado que conforme va pasando el tiempo en la zona isquémica, los vasos también sufren por la isquemia y las paredes vasculares se van a deteriorar. Entonces, si yo hago una reperfusión con estos trombolíticos en forma tardía, va a haber una reperfusión que va a ir a vasos que están alterados y lo que voy a conseguir no es un efecto beneficioso, sino puedo más bien a llevar a problemas de hemorragias dentro de la zona que estaba con isquemia. Entonces, todo eso lleva a que debemos de utilizar los trombolíticos lo más pronto posible. Tenemos un tiempo, una ventana terapéutica que inició hace unos años atrás, se decía que eran 3 horas, pero ahora se ha visto que se puede hacer hasta las 4 horas y media. Y debemos de ver que el paciente sea elegible para la trombolisis con RTPA, que es lo que está aprobado. Estos criterios de elegibilidad están dados por criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Ok, entonces, esto no debemos hacerlo con un checklist que está en el protocolo que les he pasado. Ya está una hojita que es el checklist de lo que son criterios de inclusión y exclusión en el paciente,
que debe hacerse en forma rápida y de esta manera actuar dentro de las 4 horas y media. No es que debemos esperar hasta las 4 horas y media, sino este es el máximo de tiempo en el cual se puede usar. ¿Ya? Entonces, si el paciente llega a las 2 horas del evento, ¿ya? Y nos demoramos 4 horas en hacer la valoración emergente y han pasado 6 horas, este paciente ya no es tributario a la trombolisis. Es por eso de que el paciente que llega aproximadamente dentro de las 2 horas de haber producido el evento, máximo en 1 hora debe haberse hecho la valoración emergente, nuestro checklist y estar listos para aplicar la trombolisis. Ese es el tiempo puerta aguja le llaman, es decir, el tiempo desde que llegó el paciente a la emergencia hasta que se puso la aguja endovenosa para ponerle la trombolisis. ¿Ok? Entonces, eso idealmente debe hacerse en 1 hora o menos. ¿Ok? En 1 hora o menos. Si el paciente llegó con un tiempo de enfermedad de 3 horas, que es inicio puerta, tenemos 1 hora, entonces probablemente podamos concluir todo hasta llegar a iniciar la trombolisis a las 4 horas. Sin embargo, la idea es cuanto más antes, mucho mejor. Cuanto más antes hay más penumbra que salvar. Cuanto más antes, menos riesgo de sangrado por la trombolisis. Entonces, cuanto más nos acercamos a las 4 horas y media, es más probable de que no tengamos un efecto importante de recuperación del paciente, en pocas palabras, recuperación de penumbra, y también más riesgo de complicaciones de sangrado. Este checklist tiene una serie de ítems que los van a revisar ustedes en el protocolo que les he mencionado y que les he pasado con anterioridad. Después, apareció hace unos años atrás estudios sobre la trombectomía mecánica endovascular. Okay. La revascularización por trombectomía mecánica endovascular, es decir, entrar con un catéter hacia la zona donde está el coágulo y hacer la trombectomía de forma mecánica con el dispositivo adecuado. Bien. Se utilizaron una serie de dispositivos, algunos no dieron buenos resultados, otros mejor, y ahora ya se tiene un dispositivo con el cual se está haciendo este tipo de procedimientos. Esto es parte de la neurología intervencionista. Y esta trombectomía mecánica endovascular amplía nuestra ventana terapéutica hasta las 6 horas solamente en los pacientes que tienen oclusión de grandes vasos. Por lo tanto, debemos de demostrar que el paciente tiene una oclusión de grandes vasos. Por ejemplo, una oclusión de la arteria carótida interna a nivel intracraneal o una oclusión de la arteria cerebral media, que es la que más frecuentemente se obstruye, en su primera porción M1. Y conforme nosotros vamos a la porción M2, M3, ya el beneficio de la trombectomía mecánica disminuye. Entonces, no todo paciente con ictus isquémico es tributario de trombectomía mecánica endovascular o trombectomía mecánica simplemente. Ya. Debe ser un paciente con oclusión de grandes vasos. ¿Ok? Demostrado. Se ha visto también que si tengo la oportunidad de haber trombolizado a un paciente y yo veo que este es un paciente demuestro que este paciente tiene una oclusión de grandes vasos, se beneficia de adicionalmente hacer una trombectomía mecánica. Es decir,
la trombolisis endovenosa no es un motivo para no hacer trombectomía mecánica en un paciente dentro de las 6 horas, en el que demuestro que hay una oclusión de grandes vasos. Hay estudios que mencionan que trombolisis endovenosa sola o trombectomía sola no son tan beneficiosos, o su beneficio no es tanto como usar ambos en el paciente. Existe entonces otro tema que últimamente se está haciendo, unos 3 a 5 años atrás, que es la revascularización con extensión de la ventana terapéutica por imagen que demuestra existencia de penumbra. Como habíamos mencionado en la primera parte, la penumbra isquémica, que antiguamente era una teoría, ahora se demuestra desde el punto de vista de imágenes que existe. Bien. Entonces, ese es el primer lugar. Ya podemos visualizar cuál es la penumbra isquémica en un paciente. En segundo lugar, que ya sabemos que la penumbra tiene un tiempo en el cual existe y va disminuyendo su área o volumen conforme va pasando el tiempo. Y tercero, ya, que esta velocidad con que la penumbra va desapareciendo por convertirse en zona de necrosis, eh, es una velocidad que no es similar en todos los pacientes. El término que les había mencionado es el de reloj tisular. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos con las neuroimágenes que existe penumbra? Hay dos formas de hacerlo. Uno es la perfusión por tomografía cerebral computarizada, ¿ya? Y el otro es la resonancia magnética de perfusión, en la cual se ve una diferencia entre lo que es difusión, las imágenes ponderadas en difusión y las imágenes FLAIR. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso. Ya, rápidamente, porque eh, esto necesita actuarse también en forma rápida para poder llegar a la ventana terapéutica. Entonces, acá tenemos lo que sería la perfusión cerebral por tomografía, en la cual por ciertos algoritmos que hacen en una tomografía con contraste, ya, se puede valorar la zona roja, que es la zona core o la zona de necrosis, y también la cantidad de zona de penumbra que tiene este paciente. Acá vemos, si se dan cuenta, hay una zona más hipodensa, que es la zona core, ya, que acá se ve mucho mejor, pero también podemos ver, si es que lo ven con ojos de ver, ya que aquí hay un límite entre esta zona que está con una densidad un poco mayor y acá una zona de densidad menor. Esta zona de densidad menor llega hasta este nivel aproximadamente, ¿ya? Y después nuevamente la densidad que vimos inicialmente. Por otra parte, también se pierde la diferenciación en esta zona de lo que es corteza con sustancia blanca. Entonces, nos dice, acá es difícil de ver obviamente, pero con perfusión por tomografía cerebral, perfusión cerebral por tomografía, podemos diferenciar el core, eso es la zona no salvable, de la penumbra, que es la zona recuperable. Entonces, la tomografía está más al alcance de muchas zonas en el mundo, y sería lo que con mayor posibilidad de encontrar tomógrafos que tengan la capacidad de hacer este algoritmo de perfusión.
Y aquí tenemos lo que es la relación entre difusión y flare, mismatch, en inglés, en la cual en la difusión se ve una zona en la cual existe lesión, que es la zona de penumbra, y en el flare no se ve ninguna zona hiperintensa, en la cual podemos decir que hay una buena zona de penumbra. Acá también en una lesión profunda vemos una zona hiperintensa en el flare y no vemos mayor la alteración en el flare. Lo que no quiere decir que tiene una buena zona de penumbra. Aquí es donde no hay esa diferencia, es decir, vemos una zona de lesión en difusión y prácticamente la misma zona en el flare. En este caso ya no hay penumbra. Y aquí también vemos que hay una zona de lesión en difusión y casi la misma forma en el flare. Quiere decir que toda esta zona ya es necrosis y hay alguna pequeña zona de penumbra probablemente. Bien. Entonces, eso de acá significa que ya este paciente no tiene una penumbra que se beneficie con tratamiento extendido de la revascularización. Estos pacientes donde sí hay este mismatch, ¿ya? Significa que hay una buena zona de penumbra que es rescatable. Entonces, esta extensión de la ventana terapéutica se necesita tener las imágenes que les he mencionado, la perfusión por tomografía cerebral computarizada o la resonancia magnética en donde comparamos la lesión en difusión y en flare. Y algunos criterios que utilizaron en los estudios que dieron origen a la extensión de la ventana terapéutica. Los criterios del estudio DIFUS 3 es que el paciente tenga una graduación de 6 en la escala del NIS, un volumen de infarto menor de 70 mililitros y un volumen de penumbra mayor de 15 mililitros y una relación penumbra-infarto que esté en 1.8. Y el otro estudio es el estudio Down, en el cual hay tres posibilidades. Edad de menor de 80 años, un NIS mayor de 20 y un volumen de infarto de 31 a 50 mililitros. Todos con presencia de penumbra. Edad menor a 80 años, un NIS mayor de 10 y un volumen de infarto de 31 mililitros. Y por último, edad mayor a 80 años, un NIS mayor de 10 y un volumen de infarto menor de un 21 mililitros con presencia de zona de penumbra. Ok, esto extendió la revascularización mediante trombectomía y también por trombolisis endovenosa. Ok, si el paciente tiene por estos métodos de neuroimagen penumbra y cumplen los criterios, aquí viene lo interesante. En los pacientes que tienen una evolución menor a 9 horas, se pueden beneficiar todavía de trombolisis endovenosa. Ok, que es lo que está más a la mano. Y si cumplen estos criterios ya, de tener zona de penumbra y los criterios que hemos mencionado, y su evolución es menos de 24 horas, se benefician con la trombectomía mecánica. Como ven acá, es un resumen, ¿ya? En el hiperagudo es la trombolisis endovenosa en los menores de 4 horas y media, ¿ya? Si está en menos de 6 horas, que está en el infarto agudo, CB o ictus agudo,
menor de 6 horas y demostramos que hay una obstrucción de grandes vasos relacionada con el ictus, la trombectomía mecánica. Si hay obstrucción de grandes vasos y hay una penumbra demostrable por neuroimagen, tenemos dos posibilidades. Si tiene menos de 9 horas, puede beneficiarse con la trombolisis endovenosa, y si tiene menos de 24 horas, con la trombectomía mecánica. Paso a decirles, aunque no es algo que esté todavía bien definido, pero se está viendo que el paciente que tiene un infarto de tiempo desconocido o al despertar, que cumpla estos criterios de oclusión de grandes vasos y penumbra en la neuroimagen, también se podrían incluir dentro de la trombolisis endovenosa en menos de 9 horas y la penumbra, y la trombectomía mecánica en los menores de 24 horas. Y por último, ya que estamos acá en lo que es los tiempos cual el paciente tiene de evolución, los que son más de 24 horas es lo que llamamos los infartos subagudos, en los cuales definitivamente no vamos a poder utilizar revascularización, sino que lo que tenemos que ver es prevenir o tratar las complicaciones neurológicas y o médicas, que vamos a verlo más adelante. Lamentablemente, esto lo vemos casi teóricamente, ya que esta parte que ahora está en negro, no llegamos todavía a tener los equipos necesarios, el neurólogo con eh, eh, subespecialidad en neurología intervencionista para poder llegar a utilizar este algoritmo. Lo que tenemos a la mano es la trombolisis endovenosa en menos de 4.5 horas. Pero lamentablemente eso también es muy lejano de nuestro medio. Uno, por razones del paciente o de los familiares que demoran su llegada al hospital. Y segundo, es la demora que aún existe dentro del hospital, lo que es el periodo puerta-aguja, que sobrepasa los límites, que idealmente debe ser 1 hora en paciente que hemos demostrado que tiene un infarto hiperagudo, ¿ya? Y obviamente con esto no cumple el criterio para la trombolisis. Entonces debemos de actuar mejorando la llegada, la llegada con mayor rapidez del paciente a la emergencia de nuestro hospital, y el otro es mejorar nuestra actuación dentro de la emergencia para que podamos tener pacientes que están dentro del tiempo adecuado, menos de 4 horas y media, en el hospital. Lo que quiere decir es que toda la actuación de valoración del paciente, los 3 primeros ítems, debe hacerse en menos de 1 hora. Para esto no solamente es cuestión del neurólogo, sino es una cuestión de sensibilización de todo el sistema hospitalario. Bien. Mientras no exista esto, vamos a tener pacientes que llegan después de este tiempo, y como no tenemos la logística ni el personal adecuado, tampoco podemos utilizar las nuevas ventanas terapéuticas que he mencionado a lo último. Revertir los efectos agudos del ictus, ya lo hemos visto, la revascularización, y el otro sería la neuroprotección, que está todavía no establecida. Se han intentado una infinidad de
medicamentos, pero ninguno, incluyendo la citicolina que se puede usar en el hospital, han probado un efecto que sea estadísticamente significativo. Los estudios últimos que se hicieron con citicolina, que son de hace aproximadamente 2 años, mencionan que existe un discreto, muy discreta beneficio de la citicolina. ¿Y por qué la usamos? No hay un estudio que se haya hecho dentro del hospital, pero aparentemente hay una cierta mejoría del paciente que usa citicolina. Y segundo, o algo, tal vez una razón más importante es que llegan los pacientes después o el paciente llega antes de las 2 horas, pero nos demoramos mucho tiempo y pasan las 4 horas y media, ya no le damos el beneficio de la trombolisis endovenosa y lo que se hace es tratar de hacer neuroprotección. Con un fármaco que no tiene establecido que produzca neuroprotección, pero que los últimos estudios dan un beneficio, vamos a ponerlo límite, ¿ok? Ningún otro neuroprotector ha dado en los estudios un beneficio límite, no, ¿ok? Entonces, esos dos primeros ítems, estabilizar y revertir los efectos agudos del ictus, son una cuestión que debe hacerse rápidamente en la emergencia. Concomitantemente podemos también dejar, conjuntamente con la evaluación que hemos hecho, prevenir o tratar las complicaciones. Ok. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Yo las he dividido, creo que hay autores que también lo hacen así, en neurológicas y no neurológicas. Las neurológicas, el edema cerebral, que en los pacientes con una isquemia, usualmente la total de la cerebral media o una isquemia por oclusión de la arteria carótida interna, tienen más chance de tener un edema marcado que se llama edema cerebral maligno. Más se ve en pacientes también más jóvenes, en los cuales ya no hay todavía una hipotrofia cerebral relacionada con la edad. La hidrocefalia, convulsiones o crisis epilépticas, progresión de la trombosis, o así se reinfarta el paciente, recurrencia del embolismo, si fuera un cardioembolismo, por ejemplo, o un embolismo de origen desconocido, llamado eh, 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 embolismo de origen desconocido, ¿no? Con, conversión hemorrágica del infarto que le hemos tratado en la fisiopatología. Y las médicas, que muchas de ellas podemos prevenir, ¿ya?, el tromboembolismo pulmonar con dosis bajas de enoxaparina, la neumonía, evitar pues usar innecesariamente la sonda nasogástrica, evaluar bien la disfagia, movilizar al paciente para que no se acumulen las secreciones, de fisioterapia respiratoria, uso de nebulización si fuera necesario. Yeah. Las atelectasias también son frecuentes por la inmovilidad del paciente, que nos producen distrés respiratorio, incluyendo con fiebre, en los cuales hay que movilizar al paciente, hacer ejercicios respiratorios. La infección urinaria, que está bastante relacionada con el uso de la sonda Foley, entonces debe ser un uso racional de la sonda Foley, retirar lo más pronto que se pueda, ¿ya? Ok, y acá también es el uso adecuado y el menor tiempo posible de los pañales. ¿Por qué? El uso adecuado, porque a veces lo dejan al paciente 12 horas con un pañal donde está la orina, esa orina produce humedad en la zona genital, esa humedad, una proliferación de bacterias que ingresan por la uretra del paciente y causan infección urinaria.
Los desórdenes electrolíticos, la hiponatremia es bastante frecuente y las arritmias cardíacas que pueden aparecer, no necesariamente la arritmia cardíaca que ya le llevó a un cardioembolismo al paciente. Después tenemos la insuficiencia cardíaca, el infarto miocárdico que puede ser paralelo con el evento vascular isquémico cerebral, hemorragia gastrointestinal por las úlceras que se llamaban úlceras por estrés, úlceras de presión en la piel, úlceras oculares que ya las había mencionado, deshidratación e hipovolemia cuando no hacemos un buen balance hidroelectrolítico y la presencia de sexo. Prácticamente todos ellos, la mayoría de ellos son complicaciones que se pueden prevenir. Y por último, la prevención temprana de recurrencia. Un infarto cerebral, un ictus isquémico, en la primera semana en el primer mes de haberse producido un ictus, y también acá incluyo, de haberse producido un ataque isquémico transitorio, la probabilidad que se produzca un evento isquémico, otro evento isquémico en un paciente que ya tiene un ictus, o se produzca otro ataque isquémico transitorio o un evento vascular isquémico ya establecido, es alta. Entonces debemos de prevenir esa recurrencia temprana de ictus. En el paciente que ha tenido ictus, en el paciente que ha tenido un ataque isquémico transitorio. Ya, por ejemplo, en los ictus aterotrombóticos, la recurrencia es 30% dentro de su hospitalización y un 7,9% dentro de los primeros 30 días. Pero la hospitalización dura más o menos entre 7 a 10 días, entonces en la primera semana hay una alta chance de que este paciente vuelva a tener un evento isquémico. En los cardioembólicos, 1% por día en las 2 primeras semanas siguientes al ictus. Es decir, en la primera semana tiene un 7% y en la segunda semana un 14%. Es decir, hay una alta probabilidad también de que se produzca un nuevo infarto cardioembólico en estos pacientes. Por lo tanto, esto lleva a la prevención temprana de esta recurrencia. ¿Y cómo se produce la prevención? Ah, esta prevención temprana de recurrencias la tenemos, pues podemos dividir en los pacientes que han sido revascularizados y en los que no han sido revascularizados. En los revascularizados no se debe dar tratamiento dentro de las 24 horas y haber tenido un control de neuroimágenes en el cual no exista sangrado. Si pasan estas 24 horas y tenemos esta neuroimagen, lo tratamos como un no revascularizado. Entonces, el no revascularizado puede ser en los ictus no cardioembólicos o los ictus cardioembólicos. Los no cardioembólicos estamos los de grandes vasos y los infartos lacunares. En los cardioembólicos, los antiagrantes plaquetarios en monoterapia en las primeras 48 horas, es decir, no se anticoagula. Mientras que después de las 48 horas se puede dar los anticoagulantes de acción directa, que son solamente orales. Bien. O utilizar la warfarina, que es lo que más a la mano se tiene. Los infartos leves se pueden iniciar al tercer o cuarto día, los infartos moderados al sexto o séptimo día, y los severos entre el 12º y 14º día. La regla 3, 6, 12, que es la que usualmente se da, ¿no? Leve, moderado y severo. Sin embargo, hay un último estudio de hace unos meses atrás en el cual ven de que dando este tratamiento con anticoagulantes directos, que en forma más temprana no aumentó el riesgo de sangrado. Y utilizan el 1, 2, 3, es decir, un día para los leves, 2 días para el moderado y 3 a 4 días para el severo. En los no cardioembólicos, dependiendo de dos cosas.
Uno, primero, en el ictus establecido, que tiene una puntuación menos de 3 en la escala del NIS, o en el paciente con ataque isquémico transitorio con un puntaje mayor de 4 en el ABCD2, que lo vamos a ver en un momento, es dar antiagregación plaquetaria doble, es decir, aspirina con clopidogrel, aspirina con ticagrelor, que es lo que tenemos a la mano, ya, dos antiagregantes plaquetarios juntos, por 21 días y comenzando dentro de las 24 a 48 horas de el evento, ¿no? Ya. Y en los que tienen un NIS menor de 5 o los pacientes con AIT mayor de 6 o que tengan algunos otros factores de riesgo importantes para recurrencia, entonces, por ejemplo, sean diabéticos, hipertensos, que tengan placas arterioscleróticas inestables en la carótida. Entonces, estos pacientes se benefician, según los estudios realizados, por una doble antiagresión plaquetaria por 30 días, también iniciada dentro de las 24 a 48 horas del evento. Pasado el tiempo correspondiente, se va a la monoterapia, es decir, la antiagregación plaquetaria con un solo medicamento. Y lo que les había mencionado, en los ataques isquémicos transitorios existe una escala, la escala ABCD, que nos da un puntaje eh, eh, relacionado con la probabilidad de tener eventos, otro nuevo AIT o un evento vascular isquémico establecido, un ictus. Los parámetros son A, de edad, age, presión arterial, blood, B, síntomas clínicos, clinical feature, C, duración clínica, en este caso del AIT, la duration, ¿ya? Y le ponen D2 porque son 2D, la otra D es la presencia de diabetes, ¿ok? Entonces, cada uno de ellos nos va a dar un puntaje que puede ser, por ejemplo, en síntomas clínicos, el que tiene alteración del lenguaje sin paresia es 1, el que tiene una paresia o una hemiparesia, 2. Y duración mayor de 60 minutos del evento transitorio, más de una hora, o el que tiene menos de una hora de duración del evento isquémico, de la ataque isquémico transitorio. Y por último, la presencia de diabetes. Entonces, con relación a eso, tenemos pues el que tiene puntaje de 4 o puntaje de 6. Dependiendo de eso, vamos a ver si cuánto tiempo damos antiagregación plaquetaria doble. Cuando se utiliza anticoagulación, principalmente los cardiólogos valoran el riesgo de cardioembolismo en estos pacientes. Y se utiliza bastante esta escala de CHAS-2-VAS, ya que es la insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, edad mayor de 75 años, diabetes, ictus o historia de ataque isquémico transitorio. Bien. El ictus es 2 puntos, ataque isquémico transitorio 1 punto. Enfermedad vascular de tipo periférica, usualmente la edad entre 65 y 74 años, da 1 punto, acá dan 2 puntos, y el sexo mujer 1 punto. Entonces, sumamos el puntaje de este paciente y esta suma nos da el riesgo por año de tener un evento vascular cardioembólico. Entonces, como ven, a mayor puntaje, mayor riesgo de
evento vascular. Usualmente con un puntaje de 1 es un puntaje en el cual la profilaxis eh, con anticoagulación o con antigano antiplaquetario es un poco que está relacionada con otros factores aparte de lo que tiene CHAS-BAS. El que tiene 0 no se beneficia de anticoagulación, ¿ya? En el paciente con fibrilación auricular, ¿ya? El que tiene 2 para arriba ya se beneficia con anticoagulación como prevención de ictus. Y como ven, un paciente que tiene un ictus ya tiene 2 puntos. Es decir, todos nuestros pacientes que tienen un ictus, o historia de ictus, o han tenido un ictus con fibrilación auricular, todos tienen 2 puntos. Por lo tanto, todos, si es que no hay contraindicación, deberían ser anticoagulados. Y aquí está la otra escala, que es el Hasplett, para ver el riesgo de sangrado por la anticoagulación. Entonces, tenemos hipertensión, alteraciones o insuficiencia renal o hepática, uno por cada uno. Ya, el ictus, historia de sangrado, un INR que es inestable, que a veces con la misma dosis, a veces está en 1.3, le toman a la semana, con la misma dosis está en 4, y así, es un INR inestable. La edad del paciente mayor de 65 años, la historia de uso de drogas o alcohol, uno por cada uno de ellos. Entonces, el riesgo de sangrado por 100 pacientes por año están en este lado y aumenta obviamente y tal vez el punto de quiebre más importante está entre 3 y 4, ¿no? Porque aquí prácticamente se triplica el riesgo, ¿no? Es decir, hasta 3 puntos, mm, si bien hay un incremento de riesgo de sangrado, no es un parámetro para decir no anticoagulo, ¿no? Si tiene 4 o 5 puntos, ahí tenemos que ver de qué manera se puede anticoagular al paciente. Esto principalmente con la anticoagulación con warfarina. Muy bien, y por último, ya salimos de la emergencia, el paciente ya le iniciamos si es posible en la emergencia, la terapia para evitar las recurrencias, si no, ya se hace como parte del tratamiento no emergente. Y también eso se hace en hospitalización junto con la valoración no emergente. Eh, Esto un poco como que también es nuestra realidad, no es la realidad de otros hospitales en los cuales estos procedimientos se hacen también en la emergencia. La ecocardiografía transtorácica, que la habitual, la transesofágica, que se necesita un catéter o un este, transductor especial que va hacia, como dice, se introduce hasta el esófago a la altura de las aurículas y nos permite ver mejor y determinar mejor las patologías de la aurícula izquierda. Es donde se producen los problemas de formación de coágulos, en las orejuelas principalmente. El ecodoppler carotídeo y vertebral, el ecodoppler transcraneal, la angiografía, angiotomografía y angioresonancia, que acá lo ponemos como no emergente, pero tenemos, por ejemplo, que existe también la emergencia y otros de acuerdo a lo que encontremos en nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos esa valoración, si en el ecodoppler transcraneal encontramos placas ateromatosis o alteraciones del flujo que nos indican que existen estas placas, antiagregantes plaquetarios. En el ecodoppler carotídeo mayor de 70% sin reserva vascular es quirúrgico, la endarterectomía carotídea.
Si hay reserva vascular, o si el paciente tiene una obstrucción menor del 70%, o si es un paciente con riesgo bajo de cardioembolismo, entonces la anticoagulación y o antiagregantes plaquetarios. Más que todo a los antiagregantes plaquetarios. Los pacientes con riesgo alto de cardioembolismo, obviamente la anticoagulación, que puede ser con warfarina, que es lo que está más a la mano, con los anticoagulantes directos, que son lo que tenemos es vía oral. Y este es el flujograma de cómo va el paciente, ¿no? El paciente usualmente que sospecha de ictus ingresa por la emergencia. Va al triaje, puede ir a observación mientras se está haciendo las medidas de estabilización y la valoración emergente o a shock trauma si es un paciente más crítico. Ya, de allí se valora y se ve si es que es tributario de revascularización, y si es tributario, se inicia la revascularización en la emergencia y se continúa hacia lo que es una unidad de ictus, que no tenemos en nuestro hospital. Es mi deseo, siempre ha sido mi deseo de que los directivos del hospital ah, eh, tomen conciencia de que esta es una enfermedad bastante frecuente y va a estar con más frecuencia en nuestra región. Esta unidad de ictus está formada por neurólogo, neurocirujano, rehabilitación, diferentes formas de rehabilitación, cardiólogos, endocrinólogos, médicos internistas, geriatras, etcétera. Un conjunto, una unidad en donde es multiespecialidades, personal de enfermería específicamente entrenado para el tratamiento de los pacientes con ictus, y una vez estabilizado o terminada la revascularización del paciente, el paciente pasa a piso de neurología general. Ya la evaluación pues de todos los otros componentes especializados en esta hospitalización, y el paciente pues sale de alta. El tratamiento, todo eso de acá debe hacerse en forma, hacerlo sin demora. Ya. El paciente no debe estar hospitalizado mucho tiempo. Cuanto más tiempo demoramos en tener un paciente innecesariamente en el hospital, más riesgo de complicaciones de este paciente. Entonces, el alta, lo más temprano, obviamente habiendo aplicado todo lo que hemos conversado en este momento, aquí, y darle el alta lo más pronto posible y un seguimiento para ver si cumple la terapia para evitar recurrencias y hacer la prevención secundaria o terciaria del paciente. Tenemos que hacerle seguimiento en consulta externa. Esto sería todo. Hay mucho más que hablar sobre ictus. Hay, por ejemplo, sobre unidades de ictus es algo bien interesante. El otro es el teleictus o todo el telestroke, en los cuales se ha utilizado en otros países. Acá también no sé si se llegó a aprobar una norma técnica sobre lo que es teleictus, en la cual participé para esta norma técnica. Eh, Dicho sea de paso, pertenezco al grupo Ictus o grupo Stroke del Perú. Ya. Ah, también hay en otros países lo que es el tratamiento del paciente antes de llegar al hospital. Comenzó en Alemania, en el cual habían ambulancias especiales que tenían un tomógrafo en la ambulancia,
y ante la llamada de un posible ictus iban hacia el domicilio del paciente. En ese momento hacían todo lo que se hace en la emergencia, que es la valoración inicial. Le hacen la tomografía, ven que es un ictus isquémico, que es tributario de trombolisis, y ahí mismo inician la trombolisis camino al hospital. Con eso se acortan los tiempos en los cuales tenemos las posibilidades terapéuticas que hemos mencionado. Ok, nosotros acá en Iquitos, pues sería un sueño tener esto, ¿ya? Y lo que debemos hacer es, primero, concientizar a todos nuestros pacientes, no el que tenga ictus solamente, sino a todo paciente, cuáles son los signos de alarmas de ictus, que sepan fácilmente reconocer un ictus por la escala de Cincinnati, y una vez reconocido sospechado el ictus por el familiar o por el paciente, acudir inmediatamente al hospital que le ofrece trombolisis. En este caso, en Iquitos, es el hospital regional. Porque, ¿qué sucede? A veces el paciente por cercanía se va al otro hospital y allí se pierden valioso tiempo. A veces no, no se tiene conciencia de que el paciente es tributario de trombolisis al llegar tempranamente y lo tienen ahí, le quieren sacar tomografía y para sacar tomografía no tienen tomógrafo y por lo tanto lo mandan al hospital regional para que saque la tomografía y regresan nuevamente a ese hospital y después recién lo envían al hospital Quito al hospital regional cuando ya han pasado muchas horas y el paciente perdió la oportunidad de la trombólisis. Entonces, el paciente que reconoce, que puede reconocer la probabilidad de un ictus en como tal, como paciente o a un familiar, debe de ir directamente, lo más pronto, al hospital que le ofrece la posibilidad de trombólisis. ¿Ok? Y ese es con respecto a lo que es inicio puerta, es decir, el tiempo entre que inicia el ictus y llega al hospital. Y el otro es la concientización de todo el personal de salud. Todo, no es solamente el médico, no es solamente la enfermera, es el técnico, el camillero, el de laboratorio, el de tomografía, el personal de enfermería, etcétera, etcétera, hasta el portero y hasta el de admisión. Todos deben estar conscientes que el tiempo es cerebro, el tiempo es penumbra que recuperar. Entonces, y actuar de forma inmediata, rápida, para caer todavía en la ventana terapéutica que nos permite en algunos pacientes que cumplen los criterios el que se pueda trombolizar. Eh, el- También la concientización en hospitalización y de los gerentes de salud de que es importante tener una unidad de ictus. Es como una unidad de cuidados intermedios, pero especializada en lo que es el tratamiento de un paciente con un ictus agudo. No todo paciente con ictus entra a una unidad de ictus. Hay criterios de ingreso, criterios en los cuales no es eh, no se beneficia por ingresar a una unidad de ictus, ¿no? Bien. Entonces, todo eso se puede extender más esta charla, esta exposición. Tal vez el próximo año o más adelante modificamos esto para esta exposición para ampliarla acerca de los temas que todavía no hemos podido desarrollar con una mayor amplitud. Por lo pronto, esto de aquí, ah, revisen el protocolo. Es importante, como les he dicho, de que ustedes conozcan el protocolo de ictus, que no difiere mucho de los protocolos que son a nivel nacional o de otros países, pero sí está adaptado a nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, jóvenes estudiantes, repasen, revisen
algunas cosas que de repente no quedan bien entendidas en esta exposición, pues tienen su literatura para poder revisarla. Y en todo caso, si tienen alguna duda, en los comentarios pueden poner sus interrogantes que gustosamente les voy a contestar. Asimismo, como les he prometido, voy a tratar de buscar el link para lo que es en español la capacitación en la aplicación de la escala del NIS, que es importante saberla y aplicarla. Ya. Y eso sería todo. Muchas gracias. No se olviden de poner me gusta, dar un like y si desean compartir con otros alumnos o con quien deseen. Sin embargo, ustedes saben, y vuelvo a repetir, esta exposición está dirigida a alumnos de medicina o de ciencia de la salud, médicos en general, médicos de primer nivel de atención, ya, tal vez colegas de otras especialidades, y los cuales pueden tomar lo que se dice acá con criterio médico, ya, o con el criterio de personal de salud, y las personas no médicos o los pacientes no tomarlo como que con esto pueden tomar ustedes mismos decisiones, sino siempre consulten con su médico. Muchas gracias, nos vemos, estudien jóvenes, ya estamos cerca de los exámenes. Ya. Muy bien, cuídense, hasta la próxima.